En algunas ocasiones hasta da risa, ¿no es así? Cuando usted en realidad se agacha para recoger algo y se olvida para qué se agachó. Y en esa etapa en la vida usted dice, ya que estoy en esta posición, ¿qué más puedo hacer mientras estoy acá abajo? Memoria. Bienvenido, bienvenida a Pensemos, con el autor y apologista cristiano Ravi Zacharias. ¿Dónde puede guardar algo sin tenerlo? ¿O almacenar algo sin que tome espacio? Su memoria. Hoy, Ravi Zacharias tratará el tema del propósito de Dios para el don de la memoria. Nuestras memorias pueden edificarnos o derribarnos, o para algunos ni siquiera tienen un efecto en absoluto. Dios mismo le ha dado una memoria por razones muy importantes. Hoy en nuestro programa escucharemos un mensaje titulado Dios y los recuerdos. Ravi Zacharias aborda el don de la memoria y su lugar en el plan de Dios. Piense en toda la complejidad de la información que existe dentro de la capacidad humana y, sin embargo, el Señor nos llama a usted y a mí por nuestro nombre. Él sabe quiénes somos. Él conoce los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Cuando estaba estudiando en la Universidad de Cambridge, estaba hablando un día con la secretaria de Stephen Hawking, considerado el mayor científico desde Einstein, que trágicamente está postrado debido a una esclerosis lateral amiotrófica, atado a una silla de ruedas, y tiene un sintetizador de voz diseñado por un técnico de la Universidad de California Tech, de modo que solo con un pestañeo o moviendo su dedo puede poner en orden las letras correctas para finalmente producir un sonido proveniente de esas máquinas. Yo estaba hablando con su secretaria y dijo que en una ocasión él le dictó 46 páginas de ecuaciones, todo de memoria. 46 páginas de ecuaciones matemáticas, y en un punto se detuvo y le dijo, regrese unas 23 páginas, necesito hacer una corrección. Es extraordinaria la mente humana, la memoria. Es algo tremendo y me gustaría hablarle un poco sobre ello. Este mensaje se titula Dios y los recuerdos, la intangible personificación de la memoria. Y creo que es astuto simplemente tratar de comprender cómo Dios nos comunica una analogía y muy a menudo incluso por metáfora para darnos sus instrucciones y las experiencias correspondientes. Cuando era un joven predicador hace muchos años, estaba dando unas conferencias en un campamento de verano y esa noche mi esposa y yo estábamos invitados a una pequeña fogata. Mientras estábamos disfrutando de los alimentos, un hombre muy anciano me miró y me dijo, hermano, ¿sabe lo que está haciendo en este momento? No estaba seguro si se trataba de una pregunta capciosa o no. Entonces le pregunté, sí sé lo que estoy haciendo en este momento. Ayúdeme. Él dijo, usted está construyendo sus recuerdos. Haga que sean buenos. Ese fue un consejo maravilloso para un joven que comenzaba su ministerio. Usted está construyendo sus recuerdos. Haga que sean buenos. En 1994, mi esposa y 2 de nuestros 3 hijos estaban visitando la India. Era la primera vez que yo llevaba a mis hijos a la India. Yo nací y crecí allá. Ellos nacieron y crecieron en Occidente. Así que los llevé a la India. Hice todos los preparativos. Yo había salido de la India en 1966, de modo que aquí estaba yo. Habían pasado 28 años. Y entré a este restaurante donde yo solía comer cuando era pequeño. Íbamos allá a comer todas las golosinas y los alimentos de buen sabor, los dulces y todas esas cosas. Pero yo no había estado ahí en tanto tiempo, así que Margie, 2 de nuestros hijos y yo entramos en ese lugar. Y me preguntaba si ahí estaría alguna persona que me recuerde. De repente vi al dueño. Él me miraba muy diferente después de todos esos años.
Él estaba en el teléfono que quedaba junto a la puerta, y mientras Margie, mis 2 hijos y yo entrábamos, recuerdo que mientras él estaba en el teléfono, él se estiró y solo agarró mi mano y no me dejaba ir. Y luego dijo, Rabbi Baba Kia Hala, que literalmente significa, Rabbi, pequeño, ¿cómo estás? Habían pasado casi 3 décadas, la increíble capacidad de la memoria. Luego, avanzamos y algunas ocasiones hasta da risa, ¿no es así? Cuando usted en realidad se agacha para recoger algo y se olvida para qué se agachó. Y en esa etapa en la vida usted dice, ya que estoy en esta posición, ¿qué más puedo hacer mientras estoy acá abajo? Memoria. Pero luego, de repente, después del humor, surgen algunas realidades y viene el desaliento. No sé cuántos de ustedes han visto la película Diario de una Pasión. Es la historia fabulosa de una mujer con Alzheimer y cómo su esposo la amó hasta el final, hasta el punto de leerle un libro que ella había escrito sobre su romance antes de entrar en esa etapa, diciéndole, quizá cuando me leas esto se activará la memoria y traerá de vuelta lo que fueron nuestros primeros años. Es increíblemente conmovedora. Nadie termina de ver esa película sin tener los ojos llenos de lágrimas. Es una terrible enfermedad, cuando el Alzheimer golpea y se va la memoria, pero el cuerpo permanece. Creo que fue Edmund Burke, cuando estaba postulándose para las elecciones en una campaña un poco venenosa, y se encontraba en una plataforma a punto de dar su discurso, cuando le avisaron que su oponente más fuerte de repente había fallecido con un ataque al corazón. Y sus únicas palabras fueron, de verdad, somos sombras. De verdad, perseguimos las sombras. En esta increíble mezcla de ideas, recuerdos, entre el pensamiento y el cuerpo en el que vivimos, en realidad hay una increíble combinación de lo que Dios desea que comprendamos sobre hacia dónde Él nos dirige, cómo Él obra en los individuos, cómo Él obra en las naciones, cómo Él obra en las comunidades, y en este tiempo en particular, en nuestra historia, cuando tantos países poderosos desean olvidar de dónde surgieron y parecen querer remover todos los recordatorios externos de lo que moldeó el alma de estas naciones. Los poderes en función desean remover todos estos hitos y todos estos recordatorios, y en realidad parecen suponer que emergimos de la nada. Es vitalmente importante que usted y yo, como creyentes, comprendamos cómo Dios obra desde la eternidad en el tiempo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, cómo Él provee una novedad perpetua en su vida y en la mía, dentro de este pequeño marco que puede convertirse en un encanto real que está en contacto no solo con lo fantástico, sino con lo que es fantásticamente verdadero. Él logra que esto converja tanto en el cuerpo como en la mente. Y me gustaría leerle un texto que creo que es muy importante al tratar de entender cómo Dios obra en la memoria y cómo Él nos recuerda lo que Él desea que nos acordemos siempre. Josué, capítulo 4. Cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué, elijan a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel y ordénenles que tomen 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que las coloquen en un lugar donde hoy pasarán la noche. Entonces Josué reunió a los 12 hombres que habían escogido de las 12 tribus y les dijo, vayan al centro del cauce del río, hasta donde está el arca del Señor su Dios, y cada uno cargue al hombro una piedra. Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y servirán como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí?, ustedes les responderán, el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros, los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña.
Los israelitas hicieron lo que Josué les ordenó, según las instrucciones del Señor. Tomaron las piedras del cauce del Jordán conforme al número de las tribus, las llevaron hasta el campamento y las colocaron allí. Además, Josué colocó 12 piedras en el cauce del río donde se detuvieron los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Esas piedras siguen allí hasta el día de hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron en medio del cauce hasta que los israelitas hicieron todo lo que el Señor le había ordenado a Josué. Todo se hizo según las instrucciones que Josué había recibido de Moisés. El pueblo se apresuró a cruzar el río, y cuando todos lo habían hecho, el arca del Señor y los sacerdotes cruzaron también en presencia del pueblo. Acompañaban al pueblo los guerreros de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, según las órdenes que había dado Moisés. Unos 40,000 guerreros armados desfilaron en presencia del Señor y se dirigieron a la planicie de Jericó, listos para la guerra. Aquel mismo día, el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel. El pueblo admiró a Josué todos los días de su vida, como lo había hecho con Moisés. Me gustaría llevarle a través de 4 etapas que nos muestran cómo Dios construye un recuerdo y cómo Él preserva a una nación, cómo Él preserva a una familia, cómo preserva a los individuos. La primera cosa que vemos son 2 realidades incalculables. Número 1, es el papel del líder. Qué vital es el papel del líder. La Biblia dice esto: el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel. El pueblo admiró a Josué todos los días de su vida, como lo había hecho con Moisés. En elecciones hay palabras tan fuertes algunas veces en las que el odio se desata y la gente que habla de tolerancia revela cuál intolerante puede ser. Aquellos que desean que se aprueben las leyes en contra del odio revelan en realidad cuánto pueden llegar a odiar. Muchos pierden la dignidad de la retórica y la decencia del lenguaje para mantenerse en una posición de dignidad al nivel más alto. Se recurren a toda esa clase de cosas en medio de esas palabras, la verborrea, el tipo cortante de intercambio verbal. Muchos de nosotros en realidad nos olvidamos de cuán decisivo, cuán crítico es que tomemos la decisión correcta. El mundo está en un caos. En todas las décadas en las que he realizado viajes, nunca percibí tanta confusión del alma. Nunca he visto tanta falta de dirección en el liderazgo en muchas partes del planeta. Esa es la razón por la que quiero sugerir que nos acerquemos para hablar abiertamente en la escena política si nos invitan a hablar en frente de las audiencias. Y cuando voy a esos lugares, en ocasiones me digo a mí mismo: ¿cómo puedo calificar? ¿Cómo sabré qué decir? Y uno se humilla cada vez más y tiene cada vez menos confianza en quién es como persona. Y lo único que nos permite seguir adelante es cuando ponemos nuestra confianza en el poder, la autoridad y la justicia eterna de la palabra de Dios. La gente va y viene, y la Biblia parece tener un sentido del humor cuando se exalta para vivir más tiempo de aquellos que quieren enterrarla. Nos han dicho una y otra vez que la Biblia es un libro olvidado. La Biblia todavía es el libro más vendido. Debemos estar a cuentas con los designios de Dios, y esto se define como algo central para el liderazgo. El liderazgo en el hogar es algo central. El liderazgo en la comunidad es central. El liderazgo en los escenarios del amor, de la política, las naciones y las situaciones internacionales es increíblemente importante. Cada vez nos damos más y más cuenta que tenemos una mentalidad de manada que desea avanzar en cierta dirección, y cada cierto tiempo quizá, cuando una persona se levanta y tiene la valentía de dar a conocer sus convicciones y les dice que la dirección a la que se encaminan es incorrecta, debemos movernos en la dirección opuesta. Lidiar con los problemas que están a la mano, los medios de comunicación se vuelven locos y fuera de control, de modo que puedan atacar a esa clase de individuo. El liderazgo es difícil. Recuerdo cuando estaba realizando un foro abierto en una academia naval,
uno de los cadetes se puso de pie y dijo: «Deseo darle este escenario. Si a usted le eligieran el líder supremo del mundo y tuviera la autoridad para prescribir cualquier ley y designar la ética o las normas culturales, ¿qué haría? ¿Cómo haría las cosas de diferente manera para decir lo que es la religión cristiana y no convertirla en el opio del pueblo?» Esa era una pregunta muy interesante. Cuando él usó esa frase, el opio del pueblo, le puedo decir de dónde proviene. Él la estaba pidiendo prestada de Karl Marx. Lo que él olvida es el resto de esa cita de Karl Marx, que dice: «La religión es el alivio de los oprimidos», dijo él. «Es el grito de los desesperados», dijo Marx. «Es el único sol ilusorio que gira alrededor del hombre tanto tiempo, de modo que el hombre no gire alrededor de sí mismo». El opio del pueblo, el alivio de los oprimidos, el único sol ilusorio que gira alrededor del hombre tanto tiempo, de modo que el hombre no gire alrededor de sí mismo. Lo que Marx en realidad estaba diciendo es que la religión era una ilusión, que nosotros deberíamos girar alrededor de nosotros mismos. Mi respuesta al cadete fue: espero que su escenario nunca se vuelva realidad, que yo no me convierta en el líder del mundo. Ya tuve suficientes malos ratos criando a mis hijos. No quiero ni saber lo que sería dirigir a todo el mundo. Es difícil ser un líder. Pregúntele a cualquiera que tiene humildad y capacidad de liderazgo al mismo tiempo. Uno pasa noches en vela, con fatiga y cansancio en el cuerpo, en la familia, en la mente. ¿Cómo el cuerpo lleva después en su memoria todo lo que ha pagado en términos de liderazgo? Yo encabezo una pequeña organización. Siempre digo que somos una especie de pececillo en un océano lleno de ballenas, y es lo suficientemente rudo como para guiar a un grupo pequeñísimo. Imagine tratar de liderar una nación o convertirse en portavoz del mundo. Cuando Eisenhower fue el comandante de la OTAN, él simplemente terminó la campaña del norte de África unas semanas antes. Le faltaban unas pocas semanas en las que todavía era el comandante supremo de la OTAN, y la decisión tenía que ser tomada ese mismo día. Tenía 30 minutos para tomar una decisión, menos de 30 minutos para tomar la decisión, y cuando dio la luz verde, imagine lo que debe haber sentido la mañana siguiente cuando se enteró que había perdido 10,000 vidas en las primeras 24 horas. Amigo, amiga, nos hace mucha falta orar por nuestros líderes. Haremos bien al respetar al líder correcto y apoyarlo. Creo que fue Richard Ellsworth Day quien dijo: «En realidad no existen movimientos masivos, solo parecen ser así. En algún lugar, en el centro de la columna, está un hombre o una mujer que conoce a Dios y sabe a dónde Dios se dirige». Esta idea de conocer al liderazgo y orar por el liderazgo, pero cuando nos hacemos a un lado, lo maravilloso de esto es que no solo era el líder quien mostraba el camino, sino que también era el pueblo que sabía cómo seguirlo, y sabía cómo seguirlo como Dios había mandado. Ahí es cuando reside la verdadera fuerza de una nación. Recuerda el tiempo de David en 1 de Samuel capítulo 30, cuando los amalecitas llegaron y atacaron a los israelitas, robándose todo. David era un joven general y decidió luchar, rescatar a su familia, traer de regreso a su familia. Y comenzó con alrededor de 600 hombres fuertes para la batalla. Cuando iba a cruzar un río, 200 de ellos le dijeron: «David, estamos cansados, estamos exhaustos, hemos luchado por tanto tiempo que realmente no podemos continuar con esta campaña, tenemos que regresar a nuestros hogares». David dejó ir a los 200 porque legítimamente pidieron un descanso en sus labores, y solo 400 hombres fueron al ataque. Cuando fueron los 400 hombres y terminaron la labor, lidiaron con los amalecitas, rescataron todo lo que se habían robado y regresaron. Los 400 se sentaron
y comenzaron a dividir el botín. Entonces David les dijo: no lo hagan así. Escuche sus palabras. No, mis hermanos, no deben hacer eso con lo que el Señor nos ha dado. Fue el Señor quien nos lo dio todo y quien nos protegió y puso en nuestras manos a esa banda de maleantes que nos habían atacado. ¿Quién va a estar de acuerdo con ustedes? Del botín participan tanto los que se quedan cuidando el bagaje como los que van a la batalla. Aquel día, David estableció esa norma como ley en Israel, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. Lo que David realmente estaba diciendo es: no solamente exalten la actividad al frente de batalla. Sepan que detrás de la línea de batalla hay hombres y mujeres sin los cuales esta actividad al frente de batalla nunca hubiese sido efectiva. Y quiero halagarle a usted, como hombre o mujer de oración, que quizá piensa que solamente juega un papel ordinario en su iglesia, en su entrega, en su enseñanza, en su asistencia, en su adoración. Nunca subestime el papel que está jugando. Usted es parte del cuerpo de Cristo, y sin usted, los que están al frente de la batalla nunca, jamás tendrían éxito. Uno de mis héroes favoritos en la historia de la iglesia es Felipe Melanchthon. Muy poca gente conoce su nombre, porque Felipe Melanchthon estaba detrás del escenario con Martín Lutero. Tenían como 15 años de diferencia, pero Melanchthon, cuando tenía 13 años, fue a la Universidad de Heidelberg, luego a Leipzig y a Wittenberg. A la edad de 13 años estaba en la universidad. Estaba estudiando retórica, estaba estudiando filosofía, estaba estudiando griego, estudiando astronomía. Luego, a la edad de 21 años, se convirtió en profesor de griego. Fue Melanchthon quien extendió los estudios en obras griegas a Lutero, para mostrarle lo que las palabras realmente significaban cuando el texto decía arrepentimiento y justificación por fe. Hoy están enterrados el uno al lado del otro en la iglesia del Palacio de Wittenberg. Escuche lo que dijo Lutero acerca de Melanchthon. Yo soy rudo, enérgico y tempestuoso. Yo nací para luchar en contra de numerosos monstruos y demonios. Debo remover escombros y piedras, cortar cardos y espinas, pero el maestro Felipe llega gentil y suavemente, sembrando y regando con gozo según los dones que Dios le ha otorgado abundantemente. Melanchthon dice de Lutero: si hay alguna persona a la que amo profundamente y a quien abrazo con todo mi corazón, es a Martín Lutero. Un biógrafo escribió de ambos: por su fiera elocuencia, su genial humor y su personalidad imponente, Lutero entregó la Reforma al pueblo. Por medio de su moderación, su amor al orden y su profunda erudición, Melanchthon fue el soporte de lo aprendido. De manera amorosa y placentera en sus vidas trabajaron, oraron y sufrieron por la misma gran causa, y ahora en la muerte todavía no están divididos. De hecho, Melanchthon predicó en el funeral de Lutero, y su biografía tiene como título Reformador sin honor. Somos un equipo, y Dios nos recuerda a usted y a mí el papel que juega el liderazgo y el papel que usted juega. Y este es el momento en la historia de nuestra sociedad, amigo y amiga, que el papel que usted juega tiene vital importancia. Ravi Zacarías continuará con las 4 etapas de cómo Dios construye la memoria. Pensemos con el autor y apologista cristiano Ravi Zacarías. Es un ministerio radial sustentado por los oyentes, que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer. Y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacarías, Atlanta, Georgia.